Joy Hensley creció en la zona rural de Huntston, Virginia. A la edad de 14 años, respondió con un rotundo sí al llamado de Dios para servir y ministrar a los niños. Es graduada de la Universidad Lee con una maestría en estudios ministeriales. Actualmente sirve como directora internacional del Ministerio de Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía. Su mayor pasión es ayudar a niños y adultos a comprender la importancia de una teología sólida en el ministerio infantil. Le damos la más cordial bienvenida a Joy Hensley. Abigail Ávila se desempeña como directora nacional del Ministerio de Niños en Honduras. Es licenciada en comunicación con especialidad en relaciones públicas. También es especialista de capacitación en español en el Ministerio Internacional de Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía. Ha tenido la oportunidad de viajar a más de 26 países, llevando el mensaje de Dios y desarrollando ministerios infantiles en diversas culturas. Le damos la bienvenida a Abigail Ávila. Hello, Dios te bendiga. Dios les bendiga. First of all, we want to say thank you to Bishop Feliz for the invitation. Primero quiero dar gracias al obispo Feliz por la invitación. It's an honor for our children's ministries to be invited to share with you all today. Es un honor para el Ministerio de Niños venir y compartir con ustedes esta mañana. My name is Joy Hensley. Me llamo Joyce Hensley. And I have the privilege and the joy to serve as the International Children's Ministry Director. Y tengo el privilegio de servir como la directora del Ministerio Internacional de Niños. And joining me today is one of my favorite people, my friend. Y compartiendo conmigo es una de las gente más favorita mía, mi amiga Abby Avila. Abigail Vila. And today we are sharing with you on the challenges that we face in ministering to children in the 21st century. Y hoy vamos a compartir con ustedes los retos que tenemos el Ministerio de Niños en este siglo XXI. The work that we do is not just for children's ministry leaders. El trabajo que hacemos no es solamente para los líderes del Ministerio de Niños, But we believe it's a calling that's high and holy. pero creemos que es un llamado de Dios santo. And it's a calling for the whole community of faith. Y es un llamado para toda la comunidad de fe. Y la realidad es que yo y hoy estamos muy emocionados de poder estar conversando con cada uno de ustedes acerca de estos desafíos misionales de poder ministrar a la niñez en el siglo XXI. Y la realidad es que cuando nosotros pensamos en el ministerio de niños, a menudo cometemos el error de enfocarnos en las cosas que son como inmediatas, en los niños tal como son ahora. Colocamos nuestro enfoque en las actividades, en realidad, de lo que es el ministerio actual, inclusive sus desafíos. Sin embargo, Dios tiene una visión más panorámica. Dios está comprometido con los niños. Ahora, entonces Él, o sea Dios, desea que el cuerpo de Cristo le sirva a los niños mientras aún son niños. La realidad es que el Ministerio de Niños de la Iglesia de Dios de la Profecía existe para formar líderes y discipular a los niños. Esto significa que el discipulado de los niños no es opcional, sino más bien es un mandato bíblico. Hoy más que nunca, los niños necesitan conocer la verdad de Dios desde que son pequeños. Ellos en realidad no son la iglesia del futuro. La niñez es la iglesia del ahora, de hoy. Esto significa que la gran comisión nos dice: id y hacer discípulos. Gracias, mi amor. Entonces tenemos una responsabilidad de discipular la iglesia presente y futuro representada en los niños hoy y hoy. So we want to begin by answering the question, why does it matter? Queremos comenzar contestando esta pregunta. ¿Por qué es importante? Every single Christian, Cada cristiano we are benefactors of the next generation. somos los mentores de la próxima generación. So what does this mean? ¿Qué significa eso? It means that if you are a born-again Christian,
Significa que si usted es un cristiano que ha nacido de nuevo, indwelt with the Holy Spirit, que es lleno con el Espíritu Santo, and you're a disciple of Jesus, y usted es un discípulo de Jesús, then you and I were standing on the shoulders of the faithful men and the women that came before us. entonces usted y yo estamos descansando en los hombros de los hombres y mujeres que vinieron antes de nosotros. The generations before us that were intentional about proclaiming the mighty acts of God. Las generaciones anteriores a nosotros, ellos eran intencionales en proclamar las grandes maravillas de Dios. We read this in Psalm 145, verses 4 through 5. Lo leemos en el Salmo 145, verso del 1 al 5. There was a generation that rose up and pointed the next generation after them in the way that they needed to go. Había una generación que apuntaba a la próxima generación la dirección que ellos tenían que seguir. And then it goes so on and so Y on luego and so on. sigue explicando y explicando eso el salmista. And finally it arrived at me and you. Y luego al final llega hasta usted y a mí. So the faith was passed on to us from previous generations. Entonces la fe ha sido pasada por nosotros de generaciones pasadas. And now it's our turn to take this faith and pass it on. Y ahora es nuestra responsabilidad tomar esta fe y pasársela a la siguiente generación. So from the very beginning, Entonces desde el principio, God's design for passing on truth and advancing his kingdom was rooted in generational discipleship. el diseño de Dios para él poder pasar esta verdad a las siguientes generaciones fue a través del discipulado. One generation declaring the mighty acts of God to the next generation. Una generación declarando las poderosas obras de Dios a la siguiente generación. This command that we read in Deuteronomy 6, Este mandamiento lo miramos en Deuteronomio capítulo 6. it's timeless, it's unchanging. Eso no cambia con el tiempo, no tiene límite. And each new generation we benefit from the spiritual legacies of the previous Y en generation. cada generación nosotros disfrutamos el fruto y el legado de la generación que nos dejó a nosotros. And today, Generation Alpha Y ahora la generación alfa is this generation that we have that's in need of parents, leaders, and educators to step up. es la generación que le ayuda a los padres, a los abuelos a ponerse de pie y ayudar. We have a part to play in God's ancient story of generational discipleship. Tenemos una parte importante que jugar en el desarrollo generacional de Dios. However, if we think about it for too long, Sin pensarlo por mucho tiempo, it can be very overwhelming. podemos pensar que es algo es demasiado We can sobrecogedor, put a lot of pressure on ourselves. que pone demasiada presión en nosotros. We think if I'm going to teach kids or teenagers, Pensamos que si le vamos a enseñar a niños o adolescentes, then I have to be innovative. entonces yo tengo que estar innovando todo el tiempo. I have to be creative. Yo tengo que ser muy creativo. I have to think outside the box. Tengo que pensar fuera del contexto de la caja. Sometimes we think we even need to get rid of the whole box. Algunas veces pensamos hasta deshacernos de todo lo que hemos hecho anteriormente. However, the basics are what is true. Pero la base de lo que estamos haciendo es cierto. We are part of the kingdom of God, Somos parte del reino de Dios and we are part of the ancient work of God, y somos parte the ancient work of y del God. trabajo antiguo que Dios ha venido haciendo. The kingdom was here before us, El reino vino mucho antes de nosotros and the kingdom will be here after us. y el reino seguirá estando después de nosotros. However, it's our turn to be faithful to point the next generation to the mighty acts of Pero God. es nuestra responsabilidad dirigir a las siguientes generaciones a los hechos estupendos y maravillosos de Dios. That's our job, to make Jesus known and to share him with others. Ese es nuestro trabajo, hacerles que conozcan a Cristo y que ellos lo compartan con otros. Typically, it's easier for us to understand older generations A nosotros es más fácil entender las generaciones pasadas just because they've been around longer. porque hayan estado por más tiempo. So younger generations can be a little bit more difficult for us to learn about and to study. Las generaciones jóvenes es más difícil entenderlas y estudiarlas There's not as much information porque no hay tanta información acerca de ellos, because we're still waiting to see how they will be shaped and molded. porque todavía estamos viendo cómo se van a moldear y cómo van a resultar. So the first challenge we want to share with you today is the distractions and the culture of this generation. Entonces el primer reto que les vamos a mencionar son las distracciones de la cultura. Just as missionaries, Así como somos misioneros when they go somewhere, they study a culture, y, a language. y estudiamos la cultura, un lenguaje, And you and I, we have to study this next y generation. usted y yo como un misionero tenemos que estudiar esta generación.
We have to study Generation Alpha while they are still young. Tenemos que estudiar la generación alfa mientras ellos todavía están jóvenes. We don't want to be reactive. No queremos reaccionar, Instead, we want to be proactive. sino procuremos ser proactivos. We won't be perfect, No vamos a ser perfectos, but maybe we can be informed and equipped. pero por lo menos podemos estar informados y de esa manera equiparnos. So this generation of kids that we have today, Esta generación de niños que tenemos hoy they are called Gen Alpha. se llama generación alfa. And they were born between the years of 2010 to 2024. Y ellos nacieron entre el año 2010 al año 2024. Believe it or not, Créalo o no, there's a new generation even after Gen Alpha. ya hay una nueva generación después de la generación alfa, Gen Beta. la generación beta. And these are our babies and our toddlers. Estos son nuestros bebitos tiernitos. But Gen Alpha, they are a digitally immersed generation. Pero la generación alfa es la generación que está inmersa en el mundo digital. The childhood of Gen Alpha is marked in a world where the lines are sometimes blurred. El crecimiento de la generación alfa está en unas líneas que están muy borrosas The digital and the physical, entre lo digital y lo físico. sometimes they're intertwined. Algunas veces se interrelacionan. So much so that knowing who and what is real and true can be challenging to distinguish. Para un niño a veces puede ser difícil entender qué es real y qué no es real, porque le es difícil discernir la diferencia. We have voice-activated assistants, Tenemos ahora los aparatos que funcionan con nuestras propias voces. artificial intelligence, Ahora existe la inteligencia artificial. content algorithms. En los diferentes contextos que están apareciendo. We have instant access to infinite and unfiltered information. Tenemos acceso inmediato a cosas infinitas y a cosas ocultas. And Gen Alpha is the first generation to be fully immersed in the digital age from birth. Y la generación alfa es la primera generación que están completamente inmersos en el mundo digital desde que nacen, In desde que nacieron. fact, the parents of Gen Alpha children, Aún el hecho es que los padres de la generación alfa they were already using digital world, social media before their children were even born. ya sus padres estaban usando tecnología o el mundo digital antes que sus hijos nacieran. Generation Alpha, they use smartphones, La generación alfa usa teléfonos celulares, tablets, and other things before they can even read. tabletas y otras cosas aún antes de poder leer. In fact, some people even say that these have been the babysitters for Gen Alpha. Aún alguna gente dice que los teléfonos y las tablets han sido las niñeras de la generación alfa. Although this has made them highly proficient with digital tools and platforms, A pesar de que ellos son muy activos y conocen muy bien cómo usar el teléfono y las herramientas de la internet, we do have concerns. tenemos nosotros preocupaciones también. Will they be digitally immersed or digitally dependent? ¿Van a estar inmersos en la digitalización o van a ser dependientes de la digitalización? Will they even have real problem-solving skills? ¿Tendrán la habilidad de resolver sus problemas que van a enfrentar? Gen Alpha has probably never used a map before. La generación alfa quizás no conoce lo que es un mapa. They probably never have read a real encyclopedia. Tal vez nunca saben lo que significa una enciclopedia. And you all know what happens when they don't have a phone or Wi-Fi. Y usted sabe lo que sucede cuando uno de estos jóvenes no tiene un teléfono o no tiene internet. It's a meltdown. Se derriten, se Okay. demoronan. Many Gen Alphas, they don't dream about being a police officer Muchos niños de esta generación alfa no quieren ser policías or the president o el presidente or a superhero. o un superhéroe. They want to be a social media influencer. Quieren ellos ser un influenciador de la internet. And Gen Alpha, they are focused on hyper individualism. La generación alfa están enfocados en individualismo. And this impacts every aspect of their life. Y esto impacta todos los aspectos de sus vidas. They've been taught to follow their heart. Se les ha enseñado a que sigan su corazón, Believe in yourself. que crean en ellos mismos. And it doesn't matter how their decisions will impact other people. Y no importa cómo sus decisiones van a impactar a otras personas. Burger King even has the slogan, Burger King tiene su logo que dice, have su it your lema, way. su lema que dice, pues, tómalo como quieras, o como dice, a tu manera, hazlo a tu manera. And while previous generations had more of a community mindset, Y lo que las generaciones antiguas tenían una manera de pensar comunitaria, they cared about the common good and what was good not only for them but those around them. ellos se interesaban no solamente por lo que era importante para ellos, sino para los que estaban alrededor de ellos. So this generation shifts from a we mentality to a me Esta generación mentality. cambia entonces de la mentalidad de nosotros a la mentalidad del yo.
And we see this in our churches as well. Y lo miramos esto ya en nuestras iglesias. Worship styles, El estilo de adoración, personal convenience. la conveniencia personal. And some believe that we don't even need the church at all. Y algunos creen que no necesitan la iglesia para nada. They may believe that they have a personal relationship with Ellos Jesus, a veces piensan que tienen una relación personal con Cristo and that's all they need. y eso es todo lo que necesitan. And they sometimes even think the church can get in the way of that Y relationship. algunas veces hasta han llegado a pensar que quizás la iglesia les estorba para su relación personal con Cristo. Gen Alpha knows all about division and polarization. La generación alfa sabe muy bien lo que es polarización y división. Technology provides a platform La tecnología les ha provisto a ellos plataformas where people can be hateful towards each other without even having a kind conversation. donde la gente puede odiarse el uno al otro sin siquiera comunicarse personalmente con ellos. There's more concern with being right Hay than más, doing right. hay más interés o más preocupación entre estar en lo correcto, Being right versus doing right. estar más interesados en estar en lo correcto que en hacer lo correcto. And Gen Alpha also has difficulty trusting and believing anyone. La generación alfa también tiene dificultad en confiar y depender de otra persona o de otra persona. They question traditional authority. Se preguntan y cuestionan la autoridad. They want explanations and understanding rather than just accepting directives. Quieren que se les explique todo y entender todo en lugar de seguir las instrucciones que se les dan. Just because someone says so is not the norm anymore. Solo porque alguien dijo tal cosa, ellos ya no lo aceptan. They can fact check our sermons. Ellos pueden estar chequeando nuestros mensajes mientras predicamos. Okay, and they want to dialogue about issues other than just being told about what to think. Ellos quieren tocar temas diferentes de diálogo y no solamente decirles que ellos lo que tienen que Well, this pensar. could be seen as defiance. Algo que se puede mirar como un desafío. This shows their desire for authenticity and transparency. Ellos muestran el deseo de autenticidad. Older generations, they developed deeper roots. Las generaciones pasadas desarrollaron raíces profundas. Except now, Gen Alpha, they have so many voices Excepto que ahora la generación alfa oyen tantas voces that they often polarize themselves. que están polarizados ellos mismos. So assessing the information is not the problem. El problema no es que ellos tengan acceso a la información, It's them learning how to discern truth, make sense of it, and act es wisely. que ahora ellos tengan la capacidad de discernimiento de entender qué es verdad y actuar sabiamente en eso. Y después de conocer la brecha, o mejor dicho, el desafío número 1, que es distracciones y la cultura, ¿qué les parece si nos movemos al segundo desafío para poder ministrar a la niñez en el siglo XXI? Y el segundo desafío justamente es la brecha familiar. Imagínense el diseño perfecto de Dios para el discipulado infantil, descrito en lo que justamente dice el texto bíblico en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, y dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, además cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso en realidad suena hermoso al momento que lo leemos, ¿verdad? Pero hoy, para millones de niños de Centroamérica, México, inclusive el Caribe, este diseño realmente está fracturado. No solamente se trata de voluntad, en realidad es una realidad compleja que crea una brecha peligrosa entre la iglesia y el hogar. Hoy quiero hablarles a través de este desafío, pero quiero hablarles con el corazón en mi mano. ¿Por qué? Porque este desafío de la brecha familiar necesitamos como iglesia entenderlo. Es clave entenderlo para que podamos ministrar con relevancia. Así que vamos a conocer algunas caras de esta brecha en nuestro contexto. Inicialmente tenemos la migración y la ausencia forzada. ¿Qué quiere decir esto? Padres o madres que están lejos, sosteniendo la economía familiar desde el norte o ciudades muy grandes, niños criados por abuelos, tíos, incluso muchos de ellos están solos. Entonces la pregunta que surge es:
¿Cómo disipula un abuelo a sus nietos que muy probablemente está agotado? La otra pregunta que surge es, ¿cómo podemos hablar acerca de Papá Dios a un niño que extraña a su papá terrenal? Esa es la primera cara. La segunda es estructuras familiares diversas y vamos a añadir muchas veces frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas veces dentro de nuestras comunidades de la fe hogares monoparentales, mayoría liderado por mujeres, ¿ok? Familias reconstruidas, niños bajo tutela de hermanos mayores, también la figura en realidad de papá y mamá discipulando juntos en el hogar, pues en realidad para muchos es una lejana realidad. ¿Bien? Ahora, la iglesia debe de ministrar a la familia que existe, no solamente a la familia que muchas veces nosotros idealizamos. Otra cara es agendas de hierro y agotamiento. Yo sé que algunos de acá se van a sentir muy conectados conmigo. ¿Quiere decir esto? Padres, especialmente madres solteras, luchando por sobrevivir con 2 o 3 trabajos. ¿Qué significa esto? Que llegan a sus hogares totalmente cansadas y agotadas. Entonces la pregunta aquí que surge es, ¿dónde queda el tiempo para hacer devocionales familiares o conversaciones profundas con sus hijos? La sobrevivencia económica en realidad lo que genera es un consumo de la energía espiritual. Y vamos cayendo referente a las caras. La última es la desconexión espiritual y generacional. ¿Qué quiere decir esto? Padres que no fueron discipulados ellos mismos. Entonces, ¿cómo podemos enseñar algo que nosotros no conocemos? También padres creyentes, pero sin herramientas prácticas para transmitir de forma efectiva y relevante a sus hijos del siglo XXI. En realidad, los padres muchas veces se sienten un tanto inadecuados. Luego de que nosotros conocemos las caras, también es necesario que conozcamos las consecuencias de esta brecha. Inicialmente, quiero hablar sobre el doble mensaje o ninguno. Esto significa que lo que el niño escucha el domingo en la iglesia no encuentra un eco durante la semana en su casa. El mensaje que ocurre, el mensaje se diluye, en realidad el mensaje pierde fuerza o peor aún, recibe mensajes contradictorios o de indiferencia espiritual, 100%. Otra consecuencia que nos puede atrapar es algo que yo voy a llamar la falta de integración fe-vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe se vuelve algo del domingo. Ay, ay, ay. También algo de lo que yo voy a denominar la iglesia. No una realidad que realmente se puede vivir en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en las decisiones diarias que muchas veces nuestros hijos, los niños, tienen que tomar. ¿Qué significa esto? Que la desconexión entre lo que creen y cómo se vive realmente se ensancha, se hace mucho más larga. También la vulnerabilidad espiritual aumentada. Sin el escudo realmente de la fe practicada en familia y las conversaciones guiadas por los padres, los niños, y eso es una consecuencia que es una alarma, son más susceptibles a las presiones de cultura secular como las que mencionó Joy, también las distracciones digitales sin filtro, ¿ok? Y también hasta las influencias negativas en nuestros contextos, la realidad, influencias negativas en las calles. Y por último, otra consecuencia es la frustración de la iglesia. Muy probablemente algunos de ustedes se han sentido así. Nos esforzamos por enseñarles,
pero sentimos que avanzamos 2 pasos, pero retrocedemos 1. ¿Sí? La pregunta que puede surgir es, ¿por qué ocurre esto? Porque no estamos abordando el ecosistema completo del niño. ¿Y saben cuál es ese ecosistema? Su hogar. Ahora, entendiendo las caras, conociendo las consecuencias, vamos a reimaginarnos. ¿Están listos? Vamos a reimaginarnos cuál es el papel que tenemos como iglesia. Inicialmente quiero dejar claro, no es reemplazar, es fortalecer. Aquí está el corazón de la respuesta. Inicialmente, necesitamos dejar de ser un parche. Necesitamos dejar de ser una bendita o una curita. ¿Sabe qué necesitamos? La solución en realidad no es que la iglesia intente reemplazar a la familia con más horas de programas infantiles. En realidad esto agota las raíces, pero y no sana la raíz, ¿ok? Además de esto, la solución está en fortalecer la capacidad discipuladora de cualquier adulto significativo en la vida de un niño. El segundo papel de la iglesia es asociarse estratégicamente. Y ustedes lo tienen ahí con ustedes. ¿Con quiénes nos podemos asociar? Con los que están presentes. Por ejemplo, abuelos criando nietos. ¿Qué necesitamos hacerlos? Capacitarlos específicamente con talleres sencillos, recursos visuales y auditivos, porque la realidad es que los abuelos no todos leen, no les encanta, empiezan a tener algunos desafíos, crear grupos de apoyos. Tíos o hermanos mayores que están a cargo, pues necesitamos involucrarlos. Con los padres ausentes físicamente, usemos la tecnología a nuestro favor. Por ejemplo, podemos enviar devocionales de WhatsApp a través de audio. Usemos grupos cerrados para padres migrantes con recursos y con oración. También podemos grabar videos cortos sobre nuestras lecciones de niños y podemos enviársela a estos padres para que durante la semana estos padres que están lejos, ellos puedan ver esos pequeños videos que usted le envía, y estos padres que están lejos durante la semana puedan conversar a distancia con sus hijos. Y por último, con los padres presentes pero desorientados. Bueno, necesitamos ofrecer herramientas hiperprácticas y contextualizadas, porque la pregunta que aquí viene es: ¿cómo hablar de Dios durante la cena? Devocionales de 5 minutos serían cortitos inicialmente para padres que están agotados. O por ejemplo, ¿cómo responder a las preguntas difíciles que muchas veces sus hijos tienen? Bueno, necesitamos responder de forma relevante. ¿Qué les parece si bajamos la teología a la mesa de nuestras cocinas, a la mesa de su casa, para poder responder de forma relevante e intencional a sus hijos? Y por último, creamos puentes concretos. ¿Qué hacemos aquí? Y quiero que me escuchen con oídos espirituales. Eventos familiares significativos, no solamente eventos recreativos. Por ejemplo, noches de adoraciones familiares, proyectos de servicio familiar, estaciones interactivas donde padres e hijos se quedan después del culto para poder dialogar y tener conversaciones relevantes. También necesitamos como iglesia tener comunicación constante y bidireccional. No solamente enviar notas, sino que necesitamos hacer preguntas. Preguntarle a los padres: ¿cómo yo puedo ayudarte esta semana? ¿Qué desafíos espirituales ves que tu hijo está teniendo? Necesitamos usar apps simples, pero también podemos usar grupos de WhatsApp para poder conectarnos y estar comunicándonos. Amados líderes, la brecha familiar no es una excusa para rendirnos con la niñez, ¿ok? Es una llamada a ampliar nuestra visión y nuestra acción. Revisemos nuestros ministerios, revisemos nuestras iglesias locales. ¿Estamos solo informando a los padres
¿O realmente los estamos equipando y los estamos acompañando en su día a día? Nuestros recursos consideran la realidad del padre migrante o de la madre soltera que está agotada, o quizás del abuelo que está criando a alguien. Inviertan con mucha urgencia en un líder del que yo voy a llamar enlace familiar. Alguien cuya misión específica sea tender puentes, apoyar y capacitar, inclusive orar por las familias de los niños en toda la diversidad y complejidad. Esto es crucial para la iglesia. Seamos también la familia extendida de Dios, donde la familia biológica está fracturada. La iglesia debe levantarse como una comunidad que brinda pertenencia, modelos sanos y discipulado consistente. Además de eso, podemos ser tíos, tías, abuelos y hermanos espirituales de los niños. ¿Y por qué no cerramos esta brecha no solo con más actividades en el ministerio de niños, sino con brazos extendidos que abracen y fortalezcan a cada hogar, a cada cuidador en su lucha diaria de criar hijos en el camino del Señor? Y la realidad, yo y cada uno de ustedes, es que juntos podemos ser el puente que Dios va a usar para que los niños, porque los niños ahora mismo lo necesitan desesperadamente. So what do our kids still need today? Entonces, ¿qué es lo que nuestros niños necesitan hoy? They need belonging. Necesitan pertenecer. Studies show that children who have not achieved a healthy attachment in their young life will have low self-esteem. Los estudios muestran que aquellos niños que no tuvieron lazos saludables cuando estaban creciendo, a negative worldview, y tienen una vista del mundo negativa, they will have distrust and also a perception of rejection. también no van a confiar y van a tener una percepción de rechazo todo el tiempo. Depression, anxiety, and suicide. Tendrán depresión, ansiedad y deseo de suicidarse. These are common mental health conditions associated with a lack of sense of belonging. Estas son problemas de salud emocionales que suceden cuando no está ese sentido de pertenencia. They can interfere with a person's ability to connect with other people. Pueden interferir con la habilidad de conectarse con otras personas. So the children in our churches, Los niños entonces en nuestras iglesias they need to sense that they are wanted and that they have a place in our communities of faith. necesitan saber que son amados y que hay un lugar donde ellos pueden pertenecer. They need to know, believe, and feel, this is my church. Necesitan saber, sentir y ser parte de decir, esta es mi iglesia. There's a difference between known safety and felt safety. Hay una gran diferencia entre saber que hay seguridad y entre sentirse que está seguro. I can be in a room with security guards and locks on the door. Yo puedo estar en un salón donde hay guardias de seguridad, But that doesn't mean that I feel safe. pero no significa que yo me sienta segura. And it's the same with our churches. Y es lo mismo con nuestras iglesias. We can have all the right things in place, Podemos tener todas las cosas en su lugar, but if there's not love and acceptance pero and grace, si no hay amor y aceptación y gracia, then our children will not feel that they are safe and welcomed in our churches. entonces nuestros niños no se sentirán seguros y aceptados en nuestras iglesias. So our churches must not only be a place where there is known safety, Entonces nuestras iglesias tienen que ser un lugar donde se sabe que son seguras, but it needs to be a place where safety and love is felt. pero necesita saber ellos que sí es un lugar seguro donde ellos pueden estar. Y luego de pertenencia, ellos también necesitan verdad. En un mundo lleno de mentiras, los niños necesitan la verdad absoluta de la palabra de Dios. La Biblia nos recuerda en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. También necesitan esperanza, Joy. The next thing that children need is hope. Lo próximo que los niños necesitan es esperanza. Even children can pick up on instability around them. Aún los niños muy pequeños pueden sentir cuando hay inseguridad o no está estabilidad cerca de ellos. Wars, natural disasters, Cuando hay guerras, desastres naturales, poverty, broken homes. pobreza, hogares destruidos. And they're seeing it constantly through social media. Y ellos lo miran a través de las redes sociales. They can have anxiety about the future. Ellos pueden tener ansiedad acerca del futuro. So without hope, kids can begin to internalize.
internalize. Entonces, sin esperanza, los niños comienzan a internalizar esos And they problemas. can think the world is so dark, there's nothing I can do Y about ellos, y ellos it. llegan a pensar que el mundo es tan oscuro y no hay nada que yo pueda hacer acerca de eso. But when we teach them that Jesus is their unshakable source, Pero cuando les enseñamos que Jesús es nuestra fuente inquebrantable, then hope takes root. entonces ahí hay esperanza. Isaiah 40 verse 31, Isaías 40, verso it's 31, a powerful reminder to us of why hope is so important. es un mensaje poderoso para nosotros que nos dice por qué la verdad, la esperanza es tan importante. It tells us that those who put their hope in the Lord, Nos dice que aquellos que ponen su esperanza en el Señor, they will renew their strength. ellos van a renovar sus fuerzas. They will soar like eagles. Ellos alzarán alas como las They águilas. will run and grow and not grow weary. Correrán y no se cansarán. And they will walk and not be faint. Caminarán y no se fatigarán. And that's what our children need. Y eso es lo que los niños necesitan. También necesitan a Jesús, pertenencia, verdad, esperanza y Jesús. En realidad voy a romper muchos corazones. Más que programas, necesitan un encuentro real con Jesús. Él, o sea, Jesús, no solo es una lección, sino que Él es su Salvador. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es que después de que entendemos lo que ellos necesitan, podemos movernos al desafío número 3. So we have another challenge. Tenemos otro reto And it's the church's y responsibility. es la responsabilidad de la iglesia. We are to help children to build a biblical worldview. Hemos de ayudarle a los niños a que construyan una cosmovisión bíblica. This means we integrate scripture into everyday conversations. Y esto significa que vamos a integrar la escritura a las conversaciones diarias. We're not just quoting verses. No estamos simplemente mencionando versículos. We're connecting biblical principles to everyday life. Estamos conectando principios bíblicos con cada aspecto de nuestra vida. We want to encourage critical thinking through a biblical lens. Queremos aplicar pensamiento crítico a través de los lentes bíblicos. Ask thought-provoking questions Haga preguntas que los haga pensar a ellos about media, culture, ethics, acerca de la cultura, de la media, de la ética. and evaluate it through scripture, not just through Y feelings. que se evalúen a través de la escritura, no solamente por el sentimiento. And we also, church, we need to model a biblical, consistent Y lifestyle. también necesitamos un modelo consistente de vida bíblica. How do you handle conflict? ¿Cómo usted lidia con los conflictos? Do you show integrity? ¿Usted muestra integridad? Do you serve others? ¿Usted sirve a otros? We also need to create space for honest dialogue. También necesitamos hacer un espacio para que haya un diálogo honesto. We need to foster that environment where faith and questions are welcome. Necesitamos hacer ese ambiente donde haya honestidad y comunicación correcta. We invite this generation to wrestle with faith in a safe environment. Invitar a esta generación a que ellos hablen de sus retos en un ambiente cómodo y seguro para ellos. And when it comes to the next generation, it's better to go ahead and have the awkward conversation Y con esta generación es mejor hablar de los temas abiertos, de temas raros a than veces. it is for them to have these feelings and questions on the inside De and stay otra manera, silent. ellos lo tendrán adentro y no sabrán cómo expresarlo y lo expresarán en los lugares incorrectos. We also need real life mentorship. Necesitamos mentoreo real de sus We need vidas. to be pairing this next generation with people in our churches, Necesitamos preparar esta siguiente generación con gente de la iglesia. giving them guidance, accountability, and encouragement. Que les demos guianza, que sean responsables y animarlos. Abby already shared about the importance of the family, Abby ya compartió la importancia de la familia. but also this generation, they need community. Pero esta generación nueva también necesita sentido de comunidad. They have screens. They have screens. Ellos tienen pantallas, And they have extreme loneliness deep down. pero dentro de ellos están muy, muy solos. They're more connected than ever digitally, Están más conectados que nunca digitalmente, but deep down there's some high levels of loneliness and anxiety. pero dentro de su corazón hay soledad, tristeza y ansiedad. And the good news is the longing for human presence, it will increase. Y lo tremendo de esto es que el deseo de presencia humana va a ir aumentando cada vez más en sus So corazones. when our ministry prioritizes belonging, Entonces cuando nuestro ministerio enfatiza el pertenecer, then sentido de that's pertenencia, when we will reach these children. cuando alcanzamos a nuestros niños, They aren't just looking for church friends, ellos no andan buscando simplemente amigos de la iglesia, but they're looking for spiritual family. andan buscando una familia espiritual, But they're also looking for authenticity. pero también andan buscando gente auténtica. They value authenticity over performance. Ellos analizan y aprecian más la autenticidad que simplemente
They want to hear our real stories, not just our simple ones. No quieren oír historias, quieren saber nuestra historia y saber nuestras vidas legítimas. They want real answers. Quieren verdades reales. They want leaders that say, I don't know, but I'm going to help you. Le podemos decir a un joven, mira, no lo sé, pero te puedo ayudar y lo voy a buscar tu respuesta. But also the good news is, this generation, La buena noticia es que esta generación, even though there are several things and difficult things, aunque hay muchas cosas que son difíciles, they have a global mindset. ellos tienen una mente global. They know that the world is hurting. Ellos saben que el mundo está sufriendo. So missions are going to be more attractive to this generation. Entonces las misiones van a ser más atractivas a esta generación. They can know about injustice, Ellos saben acerca de la injusticia, disaster, los desastres, crisis, las crisis, because they're daily headlines that they're seeing. porque lo miran todos los días en sus aparatos. So we need to give them real reasons to serve, Necesitamos darles razones reales para que ellos sirvan, not just parties and events. no simplemente fiestas y danzas. We need to give them things to be in action about. Necesitamos cosas en las cuales ellos puedan actuar acerca de ello. Mission education for kids, it isn't just optional, La educación misionera para los niños no es opcional, it's essential. es esencial. Además de eso, para ir concluyendo, somos llamados a la acción. Hermanos líderes, pastores, amigos, en realidad que Joy y yo hemos compartido los desafíos profundos que enfrentan nuestros niños y la brecha que nos duele. Esa es la realidad. Pero no estamos aquí solamente para diagnosticar. Estamos aquí para recetar acción. ¿Y por qué? Porque tenemos ante nosotros la generación más estratégica. Según Barna, el 90% de quienes recibieron a Jesús lo decidieron antes de los 18 años. Eso significa que tenemos una ventana que yo necesito que usted la vea como una oportunidad, pero esa oportunidad es ahora. Cada día que no actuemos con intencionalidad, perderemos terreno, pero juntos podemos cambiar esta historia. Hoy voy a llamarles a la acción de 3 cosas decisivas. Inicialmente, capacitar líderes, discipuladores estratégicos, no solo voluntarios. ¿Basta con líderes que quieren mucho a los niños? No. Hoy en día, el siglo XXI exige discipuladores equipados que entiendan la cultura digital, la psicología infantil, la teología sólida y cómo poder aplicarla en un mundo tan complejo. El llamado concreto es, número 1, inviertan en escuela de formación continua. No algo esporádico, sino más bien sistemático. Alianzas con seminarios, por ejemplo, también con ministerios especializados, como el Ministerio Internacional de Niños, que puede certificar a todos sus líderes. También implemente mentorías, que sus mejores maestros formen a los que son nuevos. En resumidas palabras, la sabiduría práctica se multiplica. Y por último, exijan preparación espiritual y emocional. Un líder infantil saturado o sin vida devocional no puede dar lo que él no tiene, así es que debemos de cuidar a nuestros cuidadores. Número 2, debemos formar, no solamente debemos reclutar voluntarios, reclutemos y formemos discipuladores estratégicos para la próxima generación. ¿Por qué? Porque ellos son los arquitectos de la fe de nuestros niños. Voy con el segundo punto, asociarnos con padres y familias. Trabajar en silos es perder. Si la iglesia y el hogar no reman juntos, entonces los niños van a naufragar. El llamado concreto es, 1, nombren un enlace familiar, un líder que pueda apoyar y capacitar y crear grupos de apoyo para todas las familias, migrantes, abuelos, monoparentales. No es un plus, eso es una necesidad. Desarrollen recursos hipercontextualizados. Padres migrantes devocionales, padres agotados devocionales de 5 minutos, abuelos criando nietos, talleres sencillos y apoyo grupal. Esto es de forma relevante. También creen eventos que conecten, no que solamente entretengan. Necesitamos tiempos de adoración familiar, que ellos sirvan juntos.
Recuerden que dialoguen en la casa sobre la fe, porque lo que necesitamos es reforzar el vínculo espiritual en el hogar. En resumidas palabras, debemos dejar de ministrar solo a los niños. Necesitamos ministrar a través y con las familias. La iglesia que fortalece hogares transforma generaciones. Y la tercera acción para la iglesia es invertir en los niños, es invertir con visión eterna. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale el futuro de la iglesia? Inclusive la nación. Si los niños decimos nosotros que son nuestra prioridad, entonces que su presupuesto, su espacio y su tiempo lo demuestre. El llamado concreto es: revise el presupuesto general de la iglesia. Inicialmente, revise el presupuesto general de la iglesia. ¿Refleja su presupuesto el discurso que usted da? No respondan. Propongo yo que puedan compartir del presupuesto general con el Ministerio de Niños y también de las familias. ¿Saben por qué? Porque es la mejor inversión en el futuro del reino. Den espacios dignos y seguros, no el aula oscura. Den espacios diseñados para el aprendizaje, la creatividad y un encuentro con Dios. Que ese espacio grite: ese lugar es mío. Además de eso, inviertan en tecnología con propósito, pantallas, apps, contenido digital relevante que pueda guiar a la niñez a Jesucristo. Denle voz y liderazgo. Incluyan a los niños en los servicios. Escuchen sus ideas. Permítales que sirvan según su edad. ¿Por qué? Porque ellos aún son parte del cuerpo de Cristo. Lo que hoy invertimos en un niño determinará el mañana de su iglesia, su comunidad y su nación. Es la inversión con el retorno más alto. Pastores, líderes y amigos, Dios y la historia nos juzgará por cómo estamos tratando a los más pequeños. No podemos seguir diciendo los hispanohablantes que no hay recursos. Los recursos siguen a las prioridades. Este fin de semana, a través de esta cumbre, tome una decisión. Establezca un paso concreto que va a hacer usted o va a tomar para capacitar a sus líderes. También establezca una acción inicial de cómo asociarse de verdad con las familias en su iglesia local. Y además de eso, ¿en qué área usted considera que necesita aumentar la inversión en el ministerio de infantil? Imaginen esto, solo por un momento. Una generación de niños en Centroamérica, México y el Caribe que crecen firmes en Cristo, transformando sus hogares, sus barrios y sus naciones. Estas generaciones, ¿saben qué? Están en sus aulas. Esta generación hoy están en nuestras iglesias. ¿Qué significa esto? Dejemos de subestimarlos, dejemos de descuidarlos. Inviertan en ellos con fe, invirtamos con coraje, invirtamos con todo lo que tenemos. ¿Saben por qué? Porque el futuro del reino en esta tierra depende de ellos. Así que hagámoslo juntos. Mateo 18:5 dice: y el que recibe en mi nombre a un pequeño como este, me recibe a mí. ¿Qué les parece si entonces recibimos a Jesús en cada niño y niña que está hoy en nuestras iglesias locales? So, our prayer today Nuestra oración ahora es is that we ask the Lord to help us to be faithful to this next que nosotros generation. le pidamos a Dios hacerle fiel a esta siguiente generación. We have a generation that can feel challenging to reach. Parece que es una generación difícil de alcanzar. We hear how culture and time influences them. Miramos cómo el tiempo y la cultura la su influencia, How families are disconnected and disengaged. cómo las familias están desconectadas, But we have the opportunity pero tenemos la oportunidad to give them belonging, de darles pertenencia, truth,
verdad, hope, esperanza and to help them fulfill their greatest need in y life. ayudarles a cumplir su más grande deseo And that is a Savior. y necesidad, que es conocer a Jesús, Thank un you. Salvador. Amén. Gracias.